Desde que el hombre es hombre cuenta lo que le pasó, narra historias y narrándolas se cuenta y se encuentra a sí mismo. Hoy vamos a charlar con Nico Oviglio. Nico es psicólogo, hizo una maestría en psicoanálisis, es arteterapeuta y con él vamos a conversar un poco sobre las narraciones, sobre lo que nos pasa interiormente, vincularmente, socialmente cuando nos narramos. Antes de eso, les cuento de qué se trata este espacio. Estamos en Conversaciones Sense, un lugar en el que dialogamos con profesionales y especialistas de distintas temáticas vinculadas a la salud y al desarrollo humano. Un espacio abierto a todo público para conectar con una mirada humana, integral y relacional de nosotros mismos. Un tiempo de charlas con sentido para despertar nuestra sensibilidad. Puedes encontrar más de estas conversaciones, conocer nuestros cursos y saber más de nosotros entrando en www.sensedesarrollohumano.com o buscándonos en Spotify, YouTube e Instagram como Sense Desarrollo Humano. Hola Nico, Hola Tommy, ¿cómo va? ¿cómo andas? Bueno, Bien. otra vez por acá compartiendo con vos de este tema tan interesante que tiene que ver con las narraciones. Se me ocurría arrancar preguntándote un poco qué es lo que te convocó a vos personalmente o qué te interesa, qué te tocó de este tema para que conversemos hoy de él. A ver, yo no soy como ningún especialista en el tema, pero sí podría decir como un gran interesado. Me acuerdo que en su momento cuando cambié de carrera y yo estaba haciendo como un proceso de reorientación vocacional y le decía al psicólogo, yo quiero estudiar algo de eso como que se estudian los mitos, ¿no? Y me Ujú, decía, bueno, no hay una carrera para eso. Bueno, están estos mitólogos, pero bueno, y de ahí salí para psicología, pero em, esto de las narraciones tiene mucho de mitológico y de las mitologías personales, las mitologías culturales, son como grandes ventanas que, como decías hace un ratito, es para comprendernos mejor, conocernos mejor o desconocernos también. mm. Eh, em, bueno, ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero la primera imagen que quería traer es la de una película que me impactó mucho, me quedó como muy grabado, que se llama El tigre y la nieve. Es la del actor de La vida es bella. La vida es bella de Benigni, Roberto Sí, de Benigni. Benigni, exacto. Mm, En El tigre y la nieve, el protagonista es un poeta y profesor. Y cuando las hijas le preguntan por qué decidiste ser poeta, él cuenta que cuando era chico, jugando en el campo, de repente vino volando un pajarito y se posó como sobre su hombro. Y él se quedó como muy, 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 muy quieto, eh, como muy atento a ver qué pasaba. Bueno, y después de unos segundos el pajarito se fue volando. Y que él fue todo contento y todo excitado a contarle a su mamá, mamá, vino un pajarito y dice que su mamá dice, pero pará, no entiendo lo que estás queriendo decir. Dice, no, que vino un pájaro y se posó y se fue. Dice, ah, ¿eso es lo que pasó? Sí. Ah. Y él dice, desde ese día decidí dedicarme a la poesía, a las historias, a las narraciones, para tratar de hacer, para tratar de hacer experimentar a los demás eso que yo viví, que para mí era tan importante y que si uno no lo narra, el mm, otro no le llega, ¿no? ujú, ujú. Entonces, me pareció genial. Dije, acá hay como una descripción minúscula y perfecta de la función que tiene como el narrar para los seres humanos. ¿M? Ujú. Poder compartir algo de esa experiencia que no es solo algo que se ve de afuera, sino algo de eso que pasa adentro. Es más, Vicente Haya, que
es un español que traduce haikus japoneses. Bueno, Sí. traduce, hace un montón de cosas. Haikus son em, como una especie de, como de Son como poesías, poemas, sí, poemas. Ujú, eh, em, de un formato como breve. Dice que lo que le permite a un Haijin, a estos autores de estas poesías, escribir, lo que los justifica a escribir uno de estos poemas es haber vivido un aware, que es como una especie de experiencia de movilización por mm, algún acontecimiento sucedido. mm, Eh, y dice que si no solo esa movilización te justifica escribir, sino que si vos no lo escribís, no es, no fue tan verdadero. O mm, sea que vos tenés no solo el derecho de contarlo, sino que tenés el deber de contarlo, porque si no lo mm, contás, entonces no fue tan verdadero, ¿no? ujú, Fíjate cómo van trayendo como no solo una relación con los otros, las narraciones, mm, sino también una relación con la verdad hay mm, en el narrar. mm. Una experiencia, ¿no? La verdad, la imagen que me venía con esto que contabas antes del niño que cuenta del pajarito es el niño incluso más pequeño, ¿no? Que se sorprende con algo y que vuelve la cabeza, vuelve la mirada en busca de otra mirada, ¿no? Como si ya ahí hubiese en ese gesto una pequeña narración, ¿no? Que expresase, acá hay algo que me tocó, que me conmovió, pero esa necesidad, no sé, como muy innata me parece, Mm, ¿no? De mm, compartirlo. mm. Si nos ponemos como muy psicológicos, como la unidad básica de la narración es la representación. Y Mm, ahí aparece Winnicott, creo que era en uno de los, el juego de la espátula o una cosa así, llama, él dejaba en el consultorio, la pediatra, ¿no? Dejaba en el sí, consultorio como estos palitos de helado que usan para verte la garganta los médicos, sí. eh, y la dejaba sobre la mesa cerca, sobre el escritorio cerca del bebé. Y entonces él veía que el bebé lo miraba, muy interesado, y después corría la mirada para ausentar eso que estaba viendo, ¿no? Mm, mm, Porque en ese hacer ausente esa novedad es que mm, es como que se lo contaba a sí mismo en ausencia para después claro. volver sobre eso y usarlo como un juguete. Mm, Entonces, también en esto que descubrió Winnicott hay como una gran verdad sobre nuestra esencia narrativa, que es, sin narraciones no podemos vivir, porque no sí. podemos apropiarnos de las cosas o usarlas a nuestra manera, o jugar con las cosas sin esas Mm. narraciones, ¿no? Pienso, me vienen charlas con muchos pacientes a veces algunos un poco frustrados por la frondosidad de su imaginación, que es verdad que a veces la imaginación nos puede llevar como un poquito lejos de la realidad y necesitamos un poco de tierra y un poco de estar acá, pero, pero con lo que contabas me imaginaba eso, ¿no? Cómo vamos amasando esas representaciones en nuestro interior y que es una forma como de jugar, ¿no? Con la experiencia, de armar un poco historias, de tomar un poquito también como de distancia con este ejemplo que decías de Winnicott y del bebé, de como de la realidad más concreta, como que necesitamos ver eso concreto y hacernos una representación, pero después la representación nos da un poquito más de libertad para poder jugar, explorar, vernos ahí, pensar distintas situaciones. Sí, lo que varios neurocientíficos hoy están trayendo, yo no lo tengo como muy fresco, lo traigo más como de Rusilión, es que la memoria es inexacta. Mm, Es como que es inexacta a propósito, digamos, como que tiene como una gran función. No es que, qué pena que la memoria es inexacta, no, porque en la medida en que la memoria es inexacta, siempre abre un campo de juego. Es ujú, como que toda vivencia que tenemos está sobresaturada de, claro, vos pensás que cualquier vivencia,
ya nos entra por todos los sentidos, eh, em, nos impacta en todas las capas que somos, pero después Mm, necesitamos ver como qué trabajo de corte y confección hacemos de cada vivencia. Entonces, a ver, a lo que voy es que cada uno después hace la peli claro. que puede o que quiere. Y en ese sentido, sí, por ahí nosotros o- o- o en la clínica, pacientes pueden sentirse frustrados con, con- con sus narraciones o con su imaginación. El Mm, tema es que, ¿qué pasaría si no hubieran narraciones? claro. Digamos, hay narraciones y narraciones, pero ¿qué pasaría si no hubieran narraciones? Es el gran tema que tenemos hoy, porque lo que muchos autores o investigadores están trayendo es que la narración es una especie en extinción, digamos. Mm. A ver, contame un poquitito más de eso. ¿Qué pasa si no hay narraciones y, y, y qué significa eso hoy? ¿Qué significa que hoy no hay Mm, narración? mm. A ver, el manualcito más accesible y clásico hoy lo trae este Byung-Chul Han, Mm, que para muchos, eh, bueno, es un autor que tiene estos libritos muy cortitos de filosofía, pero que es más que nada como un gran análisis de la sociedad actual. contemporáneo, Eh, claro. eh, Después, me parece que el gran valor es que trae como muy accesible muchos temas de muchos otros también filósofos que nos pueden ayudar a pensar. Y en este libro de la crisis de la narración, él pone todo el tiempo en contrapunto con, si quieren, como con nuestra era de la transparencia, le llama él, o la sociedad de la transparencia, Mm, o de la información, o de los datos. A ver, ¿qué es lo opuesto a una narración? La información. La mm, información es lo opuesto a una narración. ¿Por qué? Porque la información, los datos son claros, precisos, segmentados, eh, em, protocolizables. En mm, cambio, una narración, una historia, nada que ver. Es súper personal, súper subjetivo. eh, em, eh, Tiene pasado, tiene futuro. Alude siempre a algo más que lo que cuenta. Esa sería como En cambio, el dato siempre alude a sí mismo y nada más. Si mm, no, a nosotros no nos sirve un número que diga otra cosa que lo que dice el número, digamos. ujú, Eh, ujú. em, Sí, y pienso entonces, en la sí, información como a veces como la sobreabundancia, ¿no? De información, como el exceso de información que te impide pensar, ¿no? Que te impide como este, organizar algo de eso o tomar o seleccionar algo de eso para poder hacer algo como con orientación, con propósito y se me viene más como una imagen de como de nuevo, exceso de datos que te terminan como saturando. sí. A mí pensaba en que cuando era un poquito más joven, una cosa que me molestaba muchísimo era que cuando yo tenía ganas de hacer algo, mi madre venga con cuentos de hijos de amigas suyas que lo hicieron y cómo les fue, ¿no? Ujú, Eh, Cualquier cosa, de un viaje a estudiar esto o aquello, bueno, ¿sabés que el hijo de no sé quién hizo ese viaje y resultó así o asá, o se encontró con esto o aquello? Me molestaba muchísimo porque era como, ¿qué sabes si es tan así? Como que tenés una estadística de que esas cosas son las que suceden, ¿no? Como, vení con los datos. Eh, em, y hoy en día pienso totalmente al revés, porque digo, ¿en dónde más vas a encontrar los detalles que necesitas para pensarte a vos haciendo un viaje, si no, mm, si no es en la historia de un viaje, ¿no? mm, Digamos, los datos, ujú, la estadística, no sé, en su momento cuando nos fuimos para Valencia, es como una estadística de cómo le va a la gente que migra, no me dice nada. En mm, cambio, si me cuentan una historia de alguien
que lo hizo y cómo lo hizo y lo que le pasó, a mí me permite también pensarme en esas circunstancias, ver los detalles, Mm. ver como las inflexiones. Eh, Byung-Chul Han lo trae como muy bien, dice como, a ver si puedo tener Sin embargo, sí, ahí te dejo leer eso, ¿no? Pero me venía como, sin embargo, hoy los datos no son como un lugar de, como de seguridad, es como que nos cuesta, ¿no? Buscamos mucho ahí lo más empírico, lo más, el dato es como si fuese, porque además incluso también detrás del dato tiene que haber una narración para que el dato, el verdadero dato, ¿no? Tenga sentido. o Nosotros incluso... no. Los seres humanos las necesitamos, las máquinas no. Bueno, puede Eh, ser, totalmente. Pero vos hablas con cualquier especialista en investigación y te habla del análisis de los datos, como que el dato, ahora bien, socialmente o culturalmente, muchas veces nos tomamos de los datos como si fuese algo acabado en sí mismo, ¿no? Y como si precisásemos de nuevo, como un punto preciso que nos oriente, porque no encontramos sino, me parece como otra orientación para guiarnos. bueno, acá ya entramos en terrenos un poquito más pantanosos, pero el dato eh, es una precisión ilusoria. Eh, Ujú, eh, ujú, eh, digamos, sí, sirve como de punto, da la ilusión de un punto de apoyo como final, el ujú, dato, o como cuando decíamos, la... está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente que como, ¿qué? Ujú, es como que es mucho más complejo que eso. ujú, Pero sí, el dato da como una ilusión de punto fijo y y por ende de control. ujú, Eh, Así que ese es el gran tema, si querés, de las redes sociales, que es como en las hipótesis de Han, como que funcionan protocolizando la vida, pasando ujú, la vida a datos, las redes ujú, sociales, para que esos datos entren en un algoritmo, ujú, para que ese algoritmo ¿no? procese esos datos y devuelven otra cosa que no son historias. Es más, las mm, stories, como las historias de Instagram, son paradójicamente lo más opuesto a una historia que existe, ujú, porque una historia tiene temporalidad, tiene como... Una historia justamente, una narración, tiene peso porque va más allá del tiempo presente. Una historia no muere nunca. Las mm, historias mueren en un día, las de Instagram, ¿no? Como una historia alude a algo más que sí mismo. Estas historias son como instantáneas y por ende como súper efímeras eh, em, desdicen de las personas más de lo que dicen. mm, Entonces se ujú, genera todo como una ilusión alrededor del dato que parece historia, que parece claro, narración, pero esto es lo que Han dice que está extinguiendo la narración. Porque ujú, todas las plataformas, si yo te dejo un lugarcito para decir tus acontecimientos importantes en el perfil de Facebook en su momento, mm, te estoy protocolizando tus acontecimientos importantes. Es ujú, lo opuesto a tener una disponibilidad frente a que vos me cuentes tus acontecimientos importantes a tu manera, a tu tiempo. eh, mm. eh, em. Ibas a leer algo de Byung-Chul Han. Sí, Kant trae muchísimo a Walter Benjamin y dice, según Benjamin, el narrador es alguien que tiene consejos que dar al oyente, ¿no? Mm, El narrador es alguien que tiene consejos para el que escucha, ¿no? ujú, Los consejos no prometen soluciones fáciles para los problemas. Son más bien propuestas sobre cómo se puede continuar una historia. Parece fascinante la idea de que en las narraciones hay consejos, mm, pero todo lo opuesto que muchas veces decimos nosotros los psicólogos, no, nosotros no damos consejos.
bueno, que es verdad, pero sí trabajamos con narraciones. Y podemos Ujú, pensar que el narrador es alguien que tiene consejos que dar, o en la construcción de narraciones se dan y reciben consejos, ¿no? Y que justamente no tenemos por qué temerle a los consejos porque no son soluciones fáciles los consejos. Los consejos no son recetas para resolver problemas. mm, Eh, Dice, son más bien propuestas sobre cómo se puede continuar una historia. Quien busca consejo y quien lo da pertenecen ambos a una comunidad narrativa, ¿no? Y mm. quien busca consejo debe ser también capaz de narrar, ¿no? Como que empieza a decir que hay una sabiduría en este entretejido de, de narraciones y que es una sabiduría que no tiene nada que ver con una técnica para resolver problemas, ¿no? Y ahí está, los datos a lo sumo se pueden relacionar asociar a los problemas y a lo técnico. En La cambio, sí, instrumentalización. Pienso claro. en muchos pacientes, varios pacientes míos ya se ríen mucho. Me dice, ya estoy de nuevo preguntándote qué tengo que hacer. Porque, viste, algunos como que enseguida encontraron, viste, como una primera explicación. Bueno, ¿y ahora qué? Y yo le digo, pará, no sé. Primero que no sé, no tengo ni idea qué tenés que hacer. Realmente no lo sé. Pero además, como, qué sé yo, no sé, démosle un poquito de tiempo, ¿no? Dejemos de. Contame un poco más, charlemos un poco más, veamos un poco más, ¿no? Y pienso un poco como muchas veces, ¿no? Uno busca la terapia porque tiene un problema, y es verdad que muchas veces necesitamos como, che, ayúdame a ir al grano acá, o sea, necesito resolver esto, pero salvo algunos casos puntuales, algunas situaciones puntuales. Pienso que en general las cosas más de fondo, ¿no? Los temas más complejos de nuestros vínculos, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, más que instrumentalizar así como herramientas para manejar y controlar eso, tiene que ver con ir pudiendo armar, ¿no? Historias, armar narraciones y que parte de lo que vamos haciendo al conversar en el fondo es eso, es que se vaya armando una historia. Sí, em, Adam Phillips, que es un psicoanalista inglés, trae la idea de que se pregunta por el cambio eh, Mm, em, y la conversión, ¿no? Y cómo hoy buscamos todas estas técnicas de conversión corporal, dietética, mm, espiritual, como que buscamos el cambio siempre en como cosas para hacer que mm, la cuestión, que gire en la cuestión de un momento para otro. Y él dice, el modelo del cambio es una madre hablando con su hijo, preguntándole cómo le fue en el cole, mm, como en ordinary conversations, le dice, como en conversaciones ordinarias entre una madre y un niño. mm, Que si querés lo podemos pensar como lo menos ordinario, en el mm. sentido de que ahí pasan un montón de cosas. Y me parece que algo así estás trayendo con esto de que sí, las soluciones o podemos pensar en problemas, podemos pensar en resoluciones, eh, em, pero el paradigma es conversacional. Es como una solución no puede saciar, puede resolver, pero una narración, una historia sacia, nutre. Una narración, estoy casi como parafraseando estas cositas que estuve leyendo, pero es es un lugar que se puede habitar, es un lugar que se puede habitar en el tiempo. Mm. En cambio, una solución no, es algo que se instrumenta, como bien decías. Claro, claro. Una narración, pienso en, ¿no? la tradición de las narraciones en la historia y las narraciones orales, ¿no? Cómo, cómo se han ido modificando y se van como puliendo y claro, y van como incorporando, ¿no? Nuevas experiencias, tienen como esta particularidad de poder
traer algo de la historia y esos consejos y esa experiencia guardada, que también pienso, ¿no? Cuando uno cuenta historias, eh, me parece como que es más que un consejo, es distinto que un consejo, te llega distinto que un consejo, ¿no? Porque el consejo es como directo. La narración contiene un consejo, pero como que te lo deja ahí, ¿sí? Como, no sé, tu mamá que te contaba, mirá qué tal hizo tal cosa. Te está diciendo algo, pero a la vez te lo deja ahí, como, bueno, vos fijate qué te pasa con esto. Y cómo poder ir acercando uno la propia experiencia, la propia vivencia, el propio tiempo actual para que se entrelace con esa narración, ¿no? Sí, em, uno de los como grandes paradigmas para mí, o las grandes imágenes de la narración, es esta historia eh, bíblica, o mejor dicho, evangélica, del Camino de Maús, ¿no? Que es Mm, todo lo sucedido eh, alrededor de la crucifixión para estos seguidores, discípulos, eh, em, significaba lo opuesto. para quien no la conoce, esto cuenta que eran dos discípulos de Jesús, que Jesús había muerto crucificado y que ellos se iban a un pueblo de Mm, Maús, ¿no? Que ujú, quedaba cerca de Jerusalén y que iban mm. charlando en el camino. Iban charlando en el camino de los decepcionados que estaban de que no se hayan cumplido sus expectativas, ¿no? Como esto que sucedió en este hecho, como lo fáctico de la crucifixión, lo que nos dice es que todas nuestras ilusiones fueron mal puestas y todas nuestras esperanzas están frustradas. Y entonces el relato dice que una persona se suma en su camino y que les pregunta, cuéntenme qué pasó, ¿no? De qué van hablando en el camino, Mm, qué es lo que pasó, ¿no? Y ellos le cuentan, no, porque nosotros esperábamos que tal persona hiciera y después pasara y después, y entonces en esa conversación, en el ida y vuelta, se fueron dando claramente como efectos de sentido que hizo que estas personas cuando llegaran sintieran y pensaran absolutamente opuesto a lo que venían sintiendo y pensando. mm, Como mm, estaban llenos de esperanza, esto de que dice Benjamin de una historia, para que continúe una historia, consejos para que se continúe, como que hubo algo que se dio en esa mm, conversación que el evangelista pone como que es Jesús el que aparece en el camino y que ayuda a entender de otra manera lo que sucede, em, pero transforma, una narración transforma radicalmente mm, eh, los hechos vividos que eran de absoluta frustración y pérdida, ¿no? mm, Entonces, no importa, no hace falta ir a relatos evangélicos. Hay un- una historia del hasidismo donde un- una figura Hasimismo, ¿qué es, Nico? es como una corriente mística del judaísmo, si no me equivoco, ¿no? Eh, Ujú, em, que, por ejemplo, Martin Buber tiene cuentos hasídicos, que son todos, mm, Martin Buber es un filósofo, y son todos cuentos que tienen así como una potencia explicativa, evocativa, mejor dicho. mm, Y cuenta que una figura muy importante para la comunidad, cuando tenía una tarea muy difícil que resolver, se iba al bosque, a un lugar específico del bosque, prendía un fuego, recitaba unas oraciones y entonces la ayuda que necesitaba llegaba, ¿no? mm, Después muere esta figura y el sucesor eh, ante una tarea difícil, va hasta ese lugar del bosque, eh, prende el fuego y dice, ya no recordamos, ya no sabemos las oraciones, pero sabemos prender el fuego y sabemos el lugar del bosque. Otro sucesor, ante una tarea difícil, va
de nuevo hasta el lugar del bosque, pero dice, ya no sabemos prender el fuego, ya no sabemos recitar las oraciones, pero sabemos el lugar en el bosque. mm, Y ahí igual la ayuda llegaba, ¿no? mm, Y el último de esta fila dice, sentado en su trono, un rey sentado en su trono, dice, ya no sabemos ir al bosque, ni el lugar del bosque, ya no sabemos prender el fuego, mm, ya no sabemos las oraciones, pero podemos contar de lo sucedido. mm, ujú, Recordamos, podemos contar sobre que había alguien que iba a un lugar en el bosque, que prendía un fuego, que recitaba oraciones y que la ayuda llegaba. Y dice, y la ayuda llegó, o sea, aún en donde está, ¿no? Como, qué bueno. este es un cuento que trae Agamben, un filósofo italiano, eh, un poco también para decir la oposición entre el fuego y el relato. Ajá, Como, eh, eh, ¿hay fuego o no hay fuego todavía en los relatos? ¿Los relatos, o sea, nuestras narraciones son opuestas al fuego? Eh, eh, ¿O hay algo justamente del fuego que puede como continuar en el relato, ¿no? mm. Bueno, uy, Y pienso no, en sí. quienes puedan estar escuchando y a ver cómo, más en concreto, qué son las narraciones hoy y qué significaría como que narrarnos, por dónde pasa. Mm, bueno, no tengo ni idea, en realidad. A ver, voy a inventar un poco, pero me hace pensar a estos psicoanalistas que lo que traen al principio de un proceso es no solo asociar libremente, sino hablar libremente y contame con detalles. Como que Mm, no me podés, no sirve si vos lo que haces es traer zócalos, como las mm, noticias de, de la semana o abstracciones sino contame con detalles, ¿no? Eh, eh, Freud decía, es como, ponía el ejemplo de, es como pedirle a alguien que te relate lo que ve por la ventanilla de un tren en un viaje, ¿no? mm, Entonces, creo que cuando pensamos en narraciones, no tenemos que pensar primero en una estructura como coherente, donde estamos tratando de decir algo, eh, em, mm, sino casi como soltarnos al acto de narrar, cosa que es muy contracultural, porque eh, quiero traer como tres puntos que matan las narraciones. mm, El primero es la paciencia. No tenemos paciencia ni para narrar ni para escuchar a alguien narrar. Es como que, como dale, decime lo que querés decir, dale, como tráeme el Escucho dato. escucho en por dos en WhatsApp para rápido. Claro, Ujú, exacto, como cuando alguien empieza a contar. mm, Hoy ya se siente como en el aire, como una especie de, como de incomodidad, de como, ay, qué fea, que tengo como que tengo que ir paso a paso siguiendo el hilo de eh, em, y quizá un acto como muy de resistencia hoy sería tomarse el tiempo de narrar. Es como, te voy a contar. Como, en vez de traer el dato como masticado ya. ujú, Así que la paciencia. El segundo es esto de que las narraciones en general hoy, como que no es que hoy no hay narraciones, sino hay un exceso de narraciones pero que tienen fines comerciales. Esto es lo que llama Hanel storytelling, como mm, eh, yo armo mi branding personal para hacer como una... eh, eh, em, ¿viste? Para que mi marca tenga un impacto, ¿no? Como publicitario, pero es una narración hecha con fines comerciales, ¿no? De compra y venta de, bueno, de quién sabe qué. Y entonces, ujú, eso es bastante opuesto a la narración, porque una narración justamente a lo sumo tiene fines inciertos. ¿Quién sabe a dónde va a llevar una narración?
es algo que se dice para que una historia continúe, no para que una historia acabe en una o acabe en una compra, ¿no? Y el último es el tema de esto que decíamos de como, bueno, no lo comentamos. eh, eh, es como que las narraciones son atomizadas, es como que hoy cualquiera se puede inventar cualquier cosa y no tiene la necesidad de unirla a eh, un origen, una tradición, una fuente, como si las narraciones no tuvieran piso, ¿no? Esto, las historias de un día. Y entonces, cuando vemos las grandes tradiciones sapienciales, siempre las historias están como engarzadas unas a otras dentro de Ujú, una gran cosmovisión o macro relato. Eh, ujú. eh, en cambio, es como si nuestras historias no tuvieran piso de tradición, como si fuera como una especie de borrón y cuenta nueva en cada historia. Eh, Claro, yo eh, pensaba un poco también, te escuchaba, ¿no? Como por un lado, como lo de la paciencia, y pensaba también como la continuidad de los vínculos y en la comunidad, ¿no? Como cuando uno permanece en una misma comunidad, en un mismo grupo, en una misma familia, en unas mismas amistades, en un mismo, ¿no? Cuando uno permanece, eso de lo comunitario hace que haya historia, ¿no? Y una historia propia de uno en torno a los demás. Es cierto que a veces esas historias se nos pueden volver como un poco cerradas, un poco ahogantes y nos cuesta por ahí como transformarlas y ampliarlas, pero nos otorgan una continuidad, ¿no? Una mayor integración, una mayor permanencia. es la única permanencia a la que podemos aspirar, digamos. Eh, Mm, Hantra de Benjamin dice, solo podemos concebir la dicha en el aire que hemos respirado entre las personas que han convivido con nosotros, ¿no? mm, Dice, en otras palabras, la idea de felicidad connota la noción de redención. Eh, mm, eh, o dicho aún de otro modo distinto, el auténtico concepto del tiempo histórico se basa por completo en la imagen de la redención. A ver, vamos con algo un poco más. Han lo trae como una imagen y dice, la felicidad no es un acontecimiento puntual, es como un cometa con una cola muy larga que llega hasta el pasado. Se nutre de todo lo que se vivió. Su forma de manifestarse no es brillar, sino fosforecer. Debemos a la felicidad la salvación del pasado, ¿no? Parece hermoso, como que la felicidad justamente tiene que ver con poder ubicarse y vivir dentro de una narrativa, y de una narrativa que redima el pasado. mm, Romper con el pasado, eh, o mejor dicho, como negar el pasado, este es el gran descubrimiento también freudiano, lo único que hace es actualizarlo constantemente. Eh, 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 mm, como, si no es como un ser como desmentalizado, no sé cómo decirle. mm, mm, En cambio, la tarea narrativa y la de narrarnos, y la de narrarnos una y otra vez, y entre nosotros, es encontrar un lugar en el presente en donde también haya lugar para el pasado. eh, mm, eh, eh, y que, bueno, por ende se proyecte también hacia un futuro, ¿no? Dicho muy mm. fácil, es como vos no sabés dónde estás, si no sabés dónde venís, y mucho menos puedes saber hacia dónde vas. Claro. Me acuerdo en alguna propuesta en mi vida que me invitaban a como a escribir mi historia y, y lo transformador que fue eso, como recoger ese pasado que yo pensaba que lo sabía, pero es como que en la narración pude verlo de otro modo, pude integrarlo de otro modo y acercarlo de otro modo eh, para entender cosas que me pasaban, ¿no? Y orientarme. Y pensaba un poco, a ver, como hoy en concreto, claro, a ver, la terapia es un lugar narrativo, las comunidades, entiendo, ¿no? Como que la vida con otros, ¿no? Genera espacios necesariamente
¿no? Narrativos. Entiendo que hay algunos que mientras más se favorece lo comunitario y lo vincular, da más tiempo, como vos decías, en esto de la paciencia para, supongo, para que florezcan estas narraciones. Eh, Entiendo que el hecho de escribir, ¿no? Puede ser también como una bajada concreta o como un canal concreto, ¿no? A esto de las narraciones. Sí, el escribir es como un acto muy particular, porque por un lado, escribir hace que algo permanezca, ¿no? Y entonces se pueda volver sobre eso. Y que se pueda volver sobre eso, por un lado, para sentirme reconocido, pero también para sentirme diferente, ¿no? Para Mm, sentir que eso ha quedado en el pasado. Y por otro lado, escribir, como leer, es una forma de estar solo acompañado. Entonces, es una mm, forma de tener como un interlocutor muy respetuoso, que es mm, como una especie de silencio, pero que igual acompaña, ¿no? Que es testigo. A ver, ahora que decís esto de escribir, estoy trabajando como sobre una autora que se llama Marion Milner, que uno de sus grandes experimentos fue a través de los diarios personales. Entonces ella se preguntaba, em, ella después se hizo psicoanalista, pero antes de eso hizo como un experimento de como 7 8 años, donde se preguntó qué cosas me hacen feliz. ¿No? Y lo que pasa es que aplicó como una especie de método experimental para averiguarlo. Y ella dijo, voy a escribir todos los días, tratando de ver qué pasa por mi mente eh, y tratar de descubrir después en medio de las cosas que pasan por mi mente las cosas que me hacen feliz, como mm, eh, eh, casi como si hubiera inventado el método freudiano, pero de cero. Y entonces empieza a escribir su diario. Y lo que encuentra en su diario al principio son todas como pensamientos que le avergüenzan mucho, como mm, me corté el pelo y ojalá que en el trabajo se den cuenta, como una cosa medio así, es lo primero que dice. Y lo traigo porque narrar no es mostrar mi mejor versión. Eh, mm, eh, digamos, hay algo en el narrar que exige, o en un modo de narrar que exige mucho coraje mm, para mm, decir lo que es o lo que me pasa. Em, y después lo que empieza a encontrar es, pará, acá hay algo como que nunca lo hubiera pensado, nunca hubiera ubicado la felicidad acá, pero yo doy cuenta que esto me, eh, me cambió. Y son cosas a veces muy sencillas, como mm, em, estaba yendo al trabajo en colectivo y vi un gesto que hizo una persona con otra y fue como, wow, o me reí, o, bueno, como que en este mismo narrar se van, se va abriendo la experiencia y en esa apertura de la experiencia, digamos como esto que decíamos del fuego, como que se va encontrando el fuego en medio de la mm. narración. Hasta se va por ahí prendiendo el fuego en medio de la narración, ¿no? Bien, me viene esto como se van integrando partes, ¿no? Que es lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Ujú, Integrar como el pasado, el presente, el futuro, integrar lo que gusta y lo que no gusta, integrar por ahí lo grandioso, pero también como lo pequeño cotidiano, que es lo que va de alguna forma entretejiendo eso, integrando partes nuestras y de los otros. Y ahí, bueno, Hank también lo trae mucho, ¿no? Esto del sentido que emerge, ¿no? De las mm, narraciones. Cuando nos narramos, ya no son solo partes, sino que empieza a ver como un todo mayor. mm. Estamos llegando al Sí, final, Nico. Da para un montón más, pero contame vos eso, ¿con qué querés cerrar este espacio de conversación que espero podamos seguir en algún otro momento?
Traigo como un último relato o una última referencia, que son los cuentos tradicionales, ¿no? Mm, Que no son ni religiosos ni em, los cuentos como, ni clásicos de la literatura necesariamente, pero claro, vienen de tradiciones orales, y entonces también se van cambiando en la medida en que se van contando. eh, em, y los cuentos tradicionales traen esto que vos decís de la integración. Me parece que muestran muy bien esto último que decís, la integración, ¿no? Pensemos en La Bella Durmiente, en los cuentos, en el original, como, o mm, hay varios originales, ¿no? Pero donde ya en el principio, que si recordamos es que eh, em, nace esta princesa y se invita a las 12 hadas del reino, pero se deja fuera a una. Y entonces la que se deja fuera se siente ofendida y es la que cae sin invitación y echa la maldición eh, mm, eh, eh, ujú, a esta princesa y le dice, vos, ujú, cuando tengas 15 años te vas a pinchar y te vas a morir. Y ahí viene otra de las hadas que todavía no había dado su don, ¿no? Esto de cuando nace alguien venían estas hadas y cada una iba dando un don. Esta doceava, digamos, que no había dado su don, dice, te vas a pinchar, pero no te vas a morir. Vas a dormir 100 años, ¿no? Y, y la historia sigue con que no viene un príncipe azul y le da un beso y se despierta. El príncipe azul aparece cuando pasan los 100 años. O sea, el príncipe llega y la princesa se despierta. La bella durmiente se ujú, despierta. ujú, Porque pasaron 100 años. Entonces, lo traigo como integración porque ahí vemos el mal, el ujú, bien, ¿no? La herida, el duelo, ¿no? Eh, y nos pone en un sentido mucho mayor, que es, te pueden pasar cosas re graves. Podés llegar a necesitar dormir 100 años para recuperarte, pero 100 años no es un tiempo infinito. 100 ujú, años son 100 años, ¿no? ujú, Eh, eh, bueno, ujú, las narraciones justamente nos permiten meter todo adentro, ujú, ¿no? ujú. Y que convivan todos estos, eh, Con un eh, eh, sentido. sí, con Ujú. un sentido, exacto. Qué lindo, Nico, qué bueno cerrar con eso. Bueno, muchas gracias, mil ganas de, pero abrir para muchísimos lugares más, así que, bueno, espero que lo podamos seguir haciendo. Gracias, Tom. Dejamos acá.